Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver un capítulo que es un poquito más difícil que lo que vimos anterior, porque ahora vamos un poquito más profundo con las funciones virtuales, pero bueno, vamos a ir despacio y hacerlo tranquilo. Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver otro ejercicio ahora, que está a continuación, con referencias, que es el ejercicio que vamos a ver el siguiente. Ahora lo vamos a analizar y bueno, es más o menos lo mismo. Sabemos que las referencias a bajo nivel, cuando nosotros en C++ decimos que algo es una referencia a otra cosa, sabemos que acá nosotros lo leemos como que es este mismo objeto, ¿no es cierto? Que es este mismo objeto que está usando el mismo, pero en realidad a bajo nivel está usando la dirección. Esto sería un puntero, ¿no es cierto? Y está guardando la dirección de Pepito y acá está guardando la dirección de Pepito. Con lo cual, en realidad, cuando hallamos el contenido va a ser lo mismo porque los dos tienen la misma dirección, ¿no es cierto? O sea que a bajo nivel es como que lo maneja como punteros y acá lo manejamos como si fuera el mismo objeto. Bueno, vemos que utiliza referencias, o sea, Pepito es una variable en el stack, en este caso esto se crea en el stack, vemos que no es un puntero, o sea, no es un puntero y utiliza una variable referencia a Pepito, o sea, que esta vendría a ser como igual a esta, o sea, el concepto de C++ es que esta es igual a esta. Y entonces vemos que yo, digamos, utilizo punto, ¿no es cierto? Porque como no es un punto, o sea, conceptualmente no es un puntero, entonces utilizo puntito. Pero a bajo nivel ya vamos a ver que acá dice, ¿no? Esto me lo puso ChatGPT, que es similar a un puntero a persona. Esto acá es esto. Es lo mismo pasado cuando pasamos un argumento por referencia. Decía, sí, es el mismo objeto, pero en realidad estaba pasando un puntero y después adentro buscaba el contenido. Y sí, es el mismo valor y la dirección apunta al mismo lugar, pero a bajo nivel es como que esto es lindo hablarlo acá, es como magia de C++, pero a bajo nivel tiene que usar un puntero. Y esto es lo mismo, o sea, acá usa el puntito, lo que sea, pero no deja de ser lo mismo que esto, ¿no? O sea que es como si R Pepito fuera un puntero a persona y tuviera la dirección de Pepito, ¿no es cierto? Lo que hicimos en el ejemplo, lo que mostré recién antes. Esto es igual a esto, ¿no es cierto? Similar esto, a bajo nivel, similar a esto. Pero en este caso, si yo lo hago así, R Pepito necesita la flecha porque es un puntero, ¿no es cierto? Y este no está considerado un puntero, a pesar de que si lo vamos a ver a bajo nivel, vamos a ver que es exactamente igual. R Pepito y R Pepito 2 van a ser exactamente igual, los dos van a ir a buscar, van a utilizar punteros, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver. Bueno, un minutito. Bueno, acá ya nomás de ver nos damos cuenta de que esto está, el Lumina acá se mandó de las suyas, así que vamos a revertear esto. Lumina, revert. O sea, no crean que el Lumina es malísimo por esto. O sea, en algún constructor, porque nosotros tenemos los símbolos, muchas veces se equivoca, pero muchísimas veces cuando no tenés símbolos te ayuda. O sea, que no caigamos en que es malísimo por eso, ¿no? Ayuda muchas veces y si no te ayuda lo sacás. Ahí está. Perdón, lo revertió. Ahí está. Oh, ahí está. Vamos, Roberto. Roberto. Ahí está. Empleado, empleado. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces vemos lo que les estaba diciendo, ¿no? Que muy lindo acá este objeto, este R Pepito, es lo mismo que Pepito, supuestamente, porque es una referencia, así que es el mismo objeto, supuestamente. Pero si yo voy a ver dónde, acá a bajo nivel, recordemos que siempre referencia, nosotros cuando le veamos en C++, vamos a decir sí, es lo mismo. Cuando se pasa por referencia es el mismo objeto que está en la función, se pasa el argumento por referencia y lo recibe el mismo objeto, todo eso, pero a bajo nivel siempre es puntero. Y vamos a ver que este R Pepito, ¿no es cierto? Es igual a este, a R Pepito 2. O sea que este era uno le saca la dirección y lo guarda en un puntero, y esto vamos a ver que R Pepito y R Pepito 2 son iguales. O sea, son el mismo mecanismo, ¿no es cierto? Vemos que acá que R Pepito, que está acá, vemos que saca la dirección de Pepito y la guarda en R Pepito. Lo que dijimos, Pepito, si vamos a ver R Pepito, vamos a ver acá,
que el tipo, a bajo nivel, me dice que es un puntero a Pepita, R Pepito es un puntero a persona. Y R Pepito 2 es un puntero a persona también. O sea, a bajo nivel, la referencia se maneja como un puntero, ¿no es cierto? Y guarda la dirección de Pepito. Y R Pepito 2, que estaba por acá, R Pepito 2, que está por acá, vemos que también guarda la dirección de Pepito. O sea que este guarda la dirección de Pepito, y este guarda, R Pepito guarda la dirección de Pepito, y R Pepito 2 guarda la dirección de Pepito. O sea que lo que acabo de decir, o sea que cuando hablamos de referencia, acá es algo que nosotros vemos en C++, decimos sí, es el mismo objeto, se llama con puntito porque este está creado en el stack y este supuestamente también, pero a bajo nivel no es esto. A bajo nivel no es esto, a bajo nivel es esto. O sea, va a ser exactamente igual que si fuera un puntero a persona. Pero es bueno tenerlo en cuenta porque cuando nosotros veamos código así, tenemos que saber, ¿no es cierto?, a qué se refiere en C++ y qué pasa a bajo nivel, ¿no es cierto?, que es un poco diferente a lo que se muestra acá. Bueno, entonces vamos a mirarlo, vamos a debuguearlo, pongámosle local window debugger y vamos hasta acá con F4. Ahí estamos en F4. Bueno, por ahora dejo las direcciones porque ya saben que tengo que resolver el call y address acá y tengo que las direcciones. Si lo cambio, después lo tengo que volver a cambiar. A mí me gusta siempre que estén los nombres en vez de las direcciones, pero bueno, por ahora lo dejamos así. Entonces, tenemos el objeto ¿cómo es? Este Pepito, que es de tipo estudiante. Acá lo vemos porque este es el constructor, estudiante. Entramos acá. Este es el dis, obviamente, y necesita un argumento que es un char asterisco, o sea, una string que es este José, ¿no es cierto?, que pasa por red de X. Entonces entramos. Uy, se me cerró, perdón. Vamos de nuevo. Bueno, ahí entramos y ahí tenemos. En RDX tenemos José y el dis es RCX, que es del tipo estudiante, ¿no? Este es RCX. Vamos a ponerlo acá para que se vea RCX. Sincronizar con RCX, ¿no es cierto? En este caso, no vemos el bad food porque no está creado en el heap, ¿no es cierto? No hubo un new. Esto se creó directamente en el stack, ¿no es cierto? Esto está en el stack. Cuando nosotros tenemos un new y se aloca en el heap, entonces acá vamos a ver la zona alocada, lo vamos a ver como bad food, bad food. En este caso, no porque está en el stack, ¿no es cierto? En el stack eso no ocurre. Bueno, seguimos. Leemos la string, José, y vemos que le va a pasar al constructor de persona la string José, que está sigue estando en RDX, y el dis, por supuesto, en este caso era de estudiante, pero ahora se va a comportar como el dis de persona, ¿no es cierto? Adentro va a ser el dis de persona. Por supuesto, ocupa esta misma zona de memoria que estaba acá, que no tiene el badfood, pero sigue siendo lo mismo. Levanta el dis, ¿no es cierto?, en RAX, ¿no es cierto? Y va a guardar en RAX, vamos a poner acá, sincronice with RAX, va a guardar ahí el puntero a la bitable, ¿no es cierto? Que en este caso, recordemos, es la bitable de persona, que está acá. Esta bitable, esta dirección, tiene el offset a la función persona ver nombre, o sea que acá está la dirección esta, persona ver nombre. Por supuesto, acá está con el nombre. Si yo lo descompongo, aprieto D, vamos a ver que esto es la dirección esa, ¿no? 7F, 7F, F6, 48, E3, 17, 60, ¿no es cierto? ¿Qué es eso, no? Es esta dirección. Bueno, entonces ya tenemos ahí la bitable, va a guardar. Lo desincronicé esto. No, vamos a sincronizarlo. Entonces guarda ahí, vemos que ahí guardó la dirección de la función, ¿no es cierto? De la única que tiene la dirección de la bitable, no sé, perdón, de la función, no, de la bitable. Esta F8 es esto, ¿no? La dirección de la bitable. O sea, siempre guarda la dirección de la bitable. En este caso tiene una sola función, pero a veces hay 20, 30, 100, ¿no es cierto? Que son distintas funciones virtuales que tiene la clase. En este caso es una sola, pero se guarda ahí la dirección de la bitable. Bueno, entonces esto, por supuesto, si yo acá aprieto, este es el dis, si yo aprieto acá
y elijo persona, porque estamos en persona, vemos que es la bitable, ¿no es cierto? Persona bitable, lo guarda ahí. Levanta el dis, le suma 8, ¿no es cierto? Y esto le podemos poner acá, apretamos T, como ya dijimos, elegimos 8 de offset y elegimos persona, acá está, y vemos que es nombre, ¿no es cierto? Persona nombre, o sea que persona nombre es el offset 8 y se lo suma, más 8 menos 8 no se cuenta, este es 8 más el inicio de dis, o sea que va a terminar apuntando a, esta es la dirección de persona nombre, y ahí es donde va a escribir, este es el source RDX, y va a escribir ahí en 8 más adelante, acá, va a escribir el José, ¿no es cierto? Ahí está José, ahí se ve un poquito menos, pero lo corremos un poco, y ahí está José, o sea que acá se escribió José 8 más adelante. Bueno, levantamos de vuelta el dis, y ahora vemos que, como dijimos, ¿no? Como esto, en realidad, José es un estudiante, termina pisando con la dirección esta de la bitable, que termina en 3320, termina pisando acá la bitable de estudiante, es la misma, por supuesto, porque el dice es compartido, estudiante, bitable. Ahí está, estudiante, bitable. Entonces ahí ahora vamos a ver que pisa eso y guarda el 20, que es la bitable de estudiante, ahí que termina en 20, ¿no es cierto? Bueno, o sea que, como dijimos, cuando se crea un objeto del tipo estudiante y tiene funciones virtuales, en la función, en primer lugar, se guarda siempre el puntero a la bitable, la dirección de la bitable de estudiante, en este caso estudiante bitable. Bueno, seguimos. Ahora hace lo mismo con Carlos. Bueno, no lo vamos a hacer todo de vuelta, pero es lo mismo. O sea que va a crear una... O bueno, lo hacemos un poquito porque si no... Bueno, vemos que acá tenemos RCX. Vamos a poner que se sincronice con RCX. Y entonces ahí vemos que cuando pase por persona va a guardar ahí el puntero a la bitable de persona, que termina en F8, ya lo que habíamos visto que era esa, es la misma, porque ambos heredan de persona. Y ahora esto va a ser pisado con la bitable de empleado, ¿cierto? Que ahora acá estamos empleado bitable, porque estamos en el dis de empleado. Vamos a tratar de ponerlo con M. Empleado bitable. Y entonces ahora va a pisar. Bueno, me olvidé de sincronizar, pero bueno, no importa. Entonces, EAX es el dis y ahí tiene en el primer lugar el puntero a la bitable de empleado y después tiene el Carlos que lo copia con string copy, ¿no es cierto? Que aprieto la A y tengo Carlos. Ya hice todo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, un poquitito, miremos. Bueno, entonces como vimos, llamó al constructor de persona, en el constructor de persona guardó el bitable de persona, hizo el string copy de Carlos, ahí al lugar 8, ¿no es cierto? Que en este caso es persona nombre, ya lo habíamos puesto esto, y ahora seguimos y volvemos, salimos, pisó el bitable nuevamente con la bitable de empleado, que es esta, o sea que termina en 08. Muy bien. Y en este caso ya salimos y tenemos, ya tenemos Carlos y Pepito. Vemos que acá Pepito tiene, por supuesto, el contenido es la bitable y José, la string José. Eso es lo que teníamos acá. Vamos a sincronizarlo con IDA RIP, o sea que ahora tenemos acá el puntero de la bitable y la string José, y ahora se va a desincronizar, y vamos al otro, y vemos el de Carlos, y vemos que está el puntero a la bitable de empleado y la string Carlos. Acá también lo vemos, ¿no es cierto? Bueno, desincronicemos un poco. Ya vimos cómo se crean los dos, los dos objetos, uno del tipo estudiante y otro del tipo empleado, ¿no es cierto? Y a pesar de todo, recordemos que esto termina guardándose, eh, este empleado, vemos que la dirección de Pepito, este Pepito, ¿no es cierto? Que
era la dirección donde estaba esto es el objeto mismo, Pepito, y esta es su dirección, pero acá estaba Pepito, ¿no es cierto? Por supuesto, está ahí directamente. Sacamos la dirección de eso, o sea, esto estaba en el stack, y sacamos la dirección y la guardamos en R Pepito, o sea que estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Sacamos la dirección de Pepito y la guardamos en R Pepito, que acá lo hacemos a través de la referencia, ¿no es cierto? O sea, acá decimos que es el mismo objeto, pero recordemos que a bajo nivel R Pepito es un puntero de tipo persona y saca la dirección de Pepito y la guarda en R Pepito, a bajo nivel. Entonces saca la dirección de Pepito, que es esto, RX, y ahora la guarda en R Pepito. O sea que ahora tenemos ahí la dirección. Offset significa que es un puntero a Pepito. Tenemos esta dirección guardada en R Pepito. O sea que R Pepito tenemos eso, ¿no? La dirección. Ahora, ahí está. Offset a esa dirección, que es la dirección de esta. O sea, offset significa que es un puntero, ¿no? Esta dirección es un puntero y es esta dirección que es la dirección de donde está en el stack el objeto en la memoria, ¿no es cierto? Que es esto. Esta dirección está guardada acá, ¿no es cierto? Este es R Pepito. Bueno, entonces R Pepito guardó la dirección de Pepito y ahora hace lo mismo con Carlos, que guarda la dirección en R Carlos. O sea que estos son punteros, R Carlos también es un puntero. Ahí está la dirección. Por supuesto, hace puntero a donde está la estructura Carlos en la memoria. Y después hace lo mismo con R Pepito 2, que es lo mismo, saca la dirección y la guarda en R Pepito 2. O sea que R Pepito 2 también tiene la dirección igual, esta 88, la misma que tenía, recordemos que dijimos que lo hacíamos, que se hacía por referencia, R Pepito, pero R Pepito 2 a bajo nivel, esto es lo mismo que esto. O sea, esto a bajo nivel es lo mismo que esto. Acá por ahí nos resulta más cómodo porque este es el mismo objeto y consideramos a Pepito como el mismo objeto. Pero a bajo nivel estamos trabajando con el puntero, ¿no es cierto? O sea que le pasamos la dirección de Pepito a Pepito 2. Y después empezamos a hacer las llamadas. O sea que ahora levanta Carlos, levanta el contenido de Carlos, ¿no es cierto? RAX. Este es un puntero y entonces el contenido, este es el puntero, ¿no? Y entonces el contenido del puntero, vemos que RAX apunta a la bitable, porque es el primer lugar de la estructura. Entonces, si yo acá ahora, Carlos, Carlos era del tipo, Carlos era del tipo estudiante, ¿no es cierto? Perdón, era del tipo empleado, entonces ahora tengo que apretar la T acá y buscar empleado. Entonces esto es empleado bitable. Y acá entonces va a ir a el contenido de empleado bitable, que es, vamos a ir acá, este contenido de empleado bitable es el empleado ver nombre, ¿no es cierto? O sea que termina yendo a ver nombre, empleado ver nombre. Si yo lo voy traceando, voy a ver acá que termina yendo a empleado ver nombre, ¿no es cierto? Como dijimos, a su propio ver nombre, al de empleado, ¿no es cierto? Porque lo está sacando de la bitable, obviamente. Vamos a copiar la dirección y vamos a hacer el set de callee address, plugin, change de callee address, ponemos 0x y la dirección, y ya nos resuelve acá empleado ver nombre. O sea que ahora ya podemos ir desde acá con doble clic y acá tenemos la referencia de dónde viene con el call, ¿no? Podemos volver para atrás de ahí. Bueno, entonces ya vemos que estamos en empleado ver nombre y ahí lo que va a hacer es eso, ¿no? Va a, a levantar este BFTLB más 8, que recordemos, ya habíamos visto que era esto. Si lo descomponemos, más 8, es esto, ¿no? Apretamos la, es este y esto es un puntero de 8 bytes, por supuesto. Entonces tenemos los 8 bytes y más 8 es esto, el puntero a emp. O sea que acá lo que está haciendo es imprimiendo emp y después imprime el valor de val, que es en este caso, el string, ¿no es cierto?, que va a imprimir. Vemos Carlos. Recordemos que val era el string, ¿no es cierto? Porque es dis más 8, esto acá, de ahí saca val, apretamos T, ponemos empleado, acá está empleado, y es empleado nombre, por lo tanto, NRX guarda empleado nombre, entonces este es el nombre, ¿no es cierto? Nombre. Entonces,
imprimió el emp y después el nombre, ¿no es cierto? Primero el emp y después el nombre y después sale. Seguimos y bueno, ahora hace lo mismo, ¿no? Levantamos el de rpepito, rpepito, Pepito era del tipo estudiante, ¿no es cierto? Vemos que Pepito, acá este es el objeto y se creó el constructor, por lo tanto Pepito es del tipo estudiante. Entonces acá tenemos que ir y a T y ponemos estudiante vtable, ¿no es cierto? Estudiante vtable y por supuesto, si vamos al constructor de estudiante, vamos a ver que el estudiante vtable también tiene solamente este estudiante ver nombre. Y entonces ya sabemos que va a ir ahí. Si queremos podemos ir antes de saltar, no es necesario saltar, pero bueno, uno puede ir a donde está el nombre de las funciones y poner ver nombre. Ya sabemos que va ahí. Estudiante ver nombre va a venir acá, o sea que le ponemos esa dirección y ponemos el change de calling address antes de saltar. No, yo ya sé que va a saltar ahí. O sea que acá pongo plugins, change de calling address y pongo 0x y la dirección que copié. Y entonces ahí tengo estudiante ver nombre. O sea que ni siquiera fui, pero ya sé a dónde va a ir. Y acá, por supuesto, también tengo la referencia del cole ese que antes no tenía. O sea que ya lo uní. Y bueno, ahora voy. Aprieto acá, voy, entro y bueno, lo mismo que antes, ¿no? Acá va a tomar esto, que lo vamos a descomponer. Apretamos D y acá apretamos los 8 bytes del offset y entonces acá nos queda la string est, que va a imprimir acá primero, la string est, ¿cierto? Y acá imprime la string y este era estudiante más 8. Este dice es el estudiante. Aprieto T, estudiante más 8 es estudiante nombre. Y ahí entonces levanta el nombre de estudiante y lo guarda acá en val. Este es estudiante nombre, pongámosle nombre solamente. Nombre. Y entonces ahí levanta el nombre, a RCX, vemos que levanta el nombre y lo imprime como antes. Bueno, y lo mismo va a ser con rpepito 2, obviamente, ¿no? También es lo mismo porque levanta el mismo, levanta a RAX la misma vtable, que es la vtable estudiante, porque rpepito 2 era del tipo, o sea, era la dirección de Pepito, o sea que es un puntero estudiante, por lo tanto va a llamar a la misma vtable, o sea que acá va a saltar a estudiante ver nombre, y por supuesto ahí va a hacer lo mismo, ¿no? Exprimir estudiante el nombre, primero el est y después el nombre. O sea que ya tenemos impreso esto también. José, José. O sea que todos los pepitos, repepito 2, siempre terminan saltando a la misma función var nombre, porque eh, viene de la misma vtable, ¿no es cierto? Por más que sea una puntera, una referencia, lo que sea, cuando se creó es de tipo estudiante y usó el dis de estudiante y ahí tiene la vtable, tiene el puntero de la vtable en el primer lugar de estudiante, entonces va a saltar a estudiante. O sea que este va a ser acá, este que fuimos, va a ser igual. Lo vamos a poner ahí. Vamos a poner acá, change the calling address, plugins, change the calling address, 0x. Vemos que también salta estudiante ver nombre y bueno, después ya termina, ¿no es cierto? Bueno, vamos a explicar este despacito porque es fácil hacerse lío. Bueno, ya vemos que están las clases persona, empleado y estudiante como antes. Ya sabemos que, bueno, si no lo sabemos, lo digo, que los constructores no pueden ser virtuales, siempre tienen que ser no virtuales, como en este caso. Vemos que tiene constructor de persona y el constructor de empleado y el constructor de estudiante no son virtuales y sí tiene algunas funciones virtuales, ahora vamos a ver. Bueno, vemos que persona tiene un constructor que si vos llamás a crear un objeto persona, tenés que pasarle una string para que la copie al nombre, ¿no es cierto? Que la variable nombre está en persona y tienes 30, que era 0x1e, ¿no es cierto? Esto está solamente en persona, la variable nombre, las otras empleado y estudiantes no tienen la variable nombre. Bueno, entonces, si vos creas un objeto del tipo persona,
le tenés que pasar un string, esa string la va a copiar, ¿no es cierto?, con string copy a la variable nombre acá. Esta es la string que le pasaste y la va a copiar a nombre. Este es el constructor cuando le pasas un string. Después tiene otro constructor copia. Recordemos que cuando hay un constructor cuyo argumento es un objeto del mismo tipo, ¿no es cierto?, en este caso persona, por referencia en este caso, entonces en ese caso es un constructor copia. Este es un constructor copia. Y después vemos bueno, acá vemos esto y el código está acá afuera, ¿no? O sea que cuando le pasás esta es la declaración y acá está el código, ¿no es cierto? Cuando le pasás eh, al objeto, le pasás un argumento que es un objeto del mismo tipo, otro objeto del mismo tipo, lo que hace es agarrar ese dis contra el dis propio, que acá no figura por supuesto, y este dis lo va a copiar el nombre del dis nombre, de este que le pasaste, lo va a copiar en el dis propio, ¿no es cierto? Del objeto, digamos que, del objeto al cual vas a copiar, ¿no es cierto? Este es el que vas a copiar y este es el a donde lo copias, ¿cierto? Bueno. Y eso, y aparte imprimimos que se utilizó de personal el constructor copia para que se sepa que se copió, ¿no es cierto? Acá vamos a ver después que esto lo hace, ¿no es cierto?, que utiliza el constructor copia y cómo lo utiliza. Y después vemos una función virtual, clonar, bueno, ver nombre es virtual, ¿no es cierto? Está en todos, vemos que ver nombre está en todos acá. Todos tienen ver nombre. La diferencia, igual que antes, era que en ver nombre acá imprimía el nombre directamente. Acá imprime emp y el nombre para que se sepa que es el ver nombre de empleado. Y acá vemos que imprime nombre para que se sepa el nombre de estudiante. Estas tres son virtuales, ¿no es cierto? Porque tienen el mismo nombre, el mismo argumento, el mismo valor de retorno. Entonces, son las tres virtuales. Son la misma función, pero virtuales, ¿no es cierto? Cada uno tiene su versión virtual. Y bueno, y clonar, como dijimos, esta también otra función virtual. Clonar, vemos que devuelve un puntero a persona y cuando vos le pases esta función virtual clonar, vas a pasarle o sea, vas a crear un nuevo objeto, este new persona de this, un nuevo objeto, que lo vas a crear con el constructor de copia, porque este new persona de this lo que hace es crear un nuevo objeto utilizando el constructor copia, ¿no es cierto? Este new persona de this es este. Entonces va a ir al constructor copia. Entonces este nuevo objeto que creó, este va a tener su propio dis, ¿no es cierto?, que lo va a crear, y este dis va a ser el dis del objeto que teníamos, y entonces va a copiar, el constructor copia va a copiar en el nuevo en el otro, ¿no es cierto?, como dijimos, ¿no es cierto? O sea que esta función clonar lo que hace es crear un nuevo objeto utilizando el constructor copia, y el constructor copia en ese nuevo objeto, que va a ser el dis este, porque el nuevo objeto tiene su propio dis, que acá no se ve, pero obviamente al crearlo, vos creas un nuevo objeto y después llamas al constructor. Y ese constructor, por supuesto, ya tiene un dis este nuevo objeto, y este argumento va a ser el dis del que tenías antes, ¿no es cierto?, del que vas a copiar. Y entonces se va a copiar el nombre del que tenías con el nombre del nuevo que se creó acá y va a imprimir personal constructor copia. Ahora lo vamos a ver bien a bajo nivel. Es un poquito enrevesado, pero bueno. Bueno, después tenemos también el constructor copia de empleado y la función clonar, que también lo que hace es todos los constructor copia, vemos que todos tienen un clonar, vemos que tienen todos un clonar que llaman al constructor copia de estudiante. En este caso, todos llaman al constructor copia de persona, ¿no? Y después ahí vemos cuál fue el copia que utilizó, ¿no es cierto? Porque según el objeto al que se lo aplique, vas a llamar a clonar, este va a crear un nuevo estudiante, y este estudiante va a llamar al constructor copia de persona, el que va a copiar, digamos, va a copiar en el nuevo dis, va a copiar los datos que tenía. Ahora lo vamos a ver bien, es un poquito revesado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Primero crea un objeto del tipo Pepito, ¿no es cierto? Un puntero a Pepito. Ese se crea con new estudiante José, ¿no es cierto? Estudiante, el constructor es este porque es el que se le pasa un string, ¿no es cierto? Y cuando le pasas un string, este llama al constructor de persona
que le pasa una string, ¿no es cierto? El constructor de persona que le pasa una string y copia el nombre que le pasamos, en este caso José, se lo copia al nombre, a la variable nombre, ¿no es cierto? Después hace lo mismo con el nuevo otro del tipo empleado. El tipo empleado también llama al constructor de empleado con string y crea, por supuesto, llama al constructor de persona, este de acá, y copia el nombre a la variable nombre de este, ¿no? En este caso sería Carlos y José. O sea que tenemos dos nuevos punteros, o sea, dos nuevos objetos que son punteros al tipo persona. Uno Pepito, cuya string interna es José, y otro Carlos, cuya string interna es Carlos, que es esta que está acá, ¿no? Nombre. Por supuesto, vamos a ver que en este caso, si yo digo cuánto va a alocar cuando llame un objeto persona. Bueno, va a alocar esta variable de 1e y va a alocar todas las funciones virtuales, no importa que sean 100, siempre es un puntero que va a ser el puntero a la tabla. O sea que va a tener en el primer lugar el puntero a la tabla, a la bitable, o sea que va a tener 8 más este 30, ¿no es cierto? O sea que si yo lo sumo acá, 8 más 30 me da 26 y más 2 o 28, ¿no es cierto? Que sería 28, que es lo que después vamos a ver que aloca. Y los otros también, ¿no es cierto? Porque esto, por supuesto, es un objeto, es un miembro del tipo persona, pero también ellos lo van a tener también los otros. Acá los estudiantes lo heredan y van a tener también ese tamaño, más el puntero a la bitable, que va a tener una cantidad, ya veremos de cuánto de de funciones. El puntero puede ser una tabla de 1, 2, 100, la cantidad de funciones que sea, pero acá ocupa 8 bytes, porque es un puntero nada más, en el primer lugar. Y en estas también, 8 bytes y la string, y 8 bytes y la string. Bueno, después de que crea eso, acá hay una declaración de una array, gente, que es del tipo de 2 array al tipo persona, pero es una declaración, no hay ningún valor todavía. Cuando vos declaras un puntero, un array de punteros, lo que sea, todavía no hay ningún constructor ni nada, porque no se creó el objeto, simplemente declaraste que va a haber un array de 2 punteros y más adelante lo vas a digamos, a ver, vas a crear los objetos. Por ahora es una declaración de que esto va a ser un array de 2 punteros a persona, nada más. Bueno, imprimís ver nombre de Carlos, por supuesto, ver nombre de Carlos. Como Carlos era un empleado, va a ir al ver nombre de empleado y va a imprimir emp Carlos, ¿no es cierto? Y después vas a imprimir el ver nombre de Pepito. Pepito era este estudiante y el nombre era José, entonces va a venir acá y va a imprimir José. O sea que hasta acá vamos bien, acá donde empieza un poquito la ensalada, ¿no es cierto?, con el clonar, pero bueno, vamos a tratar de poquito a poquito ver y no confundirnos. Bueno, Carlos es del tipo empleado, o sea que va a clonar un objeto del tipo empleado. Va a la función clonar de empleado, ¿no es cierto? Acá va a utilizar la bitable, ¿no es cierto? De bajo nivel va a utilizar la bitable. Todos van a tener en su bitable un puntero a la función clonar propia. En este caso, empleado va a tener un puntero a la función clonar de empleado. El estudiante tiene también en su bitable un puntero a la función clonar de estudiante y persona tiene también un punterito a la función clonar. Bueno, pero en este caso estamos llamando al clonar del tipo empleado. Este clonar es del tipo empleado, porque Carlos era del tipo empleado. Entonces vamos a ir a clonar del tipo empleado, que es acá, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Vemos que la función clonar, esta, lo que hace, va a agarrar, el dis es Carlos, por supuesto, el dis es este objeto Carlos, porque es el que está llamando a la función clonar. Entonces viene acá a clonar de empleado, y entonces va a crear un nuevo empleado utilizando el dis, este se pasa como argumento, o sea, crea un nuevo empleado y pasa como argumento el dis de Carlos, ¿no es cierto? Que lo pasa como argumento, porque esto llama, al crear el objeto, primero va a alocar y después va a llamar al constructor, y este constructor es el constructor copia, ¿no es cierto? Porque recordemos que cuando no tenía un string y tenía un objeto del tipo, en este caso el tipo empleado, va a llamar al constructor copia de empleado, que es este, ¿no es cierto? O sea, de todos los constructores, al crear el objeto, yo lo que voy a hacer es
llamar uno es con string, que este no es, y otro es con un objeto, en este caso una referencia al objeto, al puntero este que está acá, dis, o sea que yo estoy llamando a este, ¿no es cierto? Y este constructor, ¿no es cierto? El constructor copia, que está acá el código, lo que hace es agarrar, esto por supuesto por referencia, por lo tanto sigue siendo el dis de Carlos, ¿no es cierto? Sigue teniendo el dis de Carlos acá, porque esto vino de acá, Carlos clonar, o sea que el dis sigue siendo el de Carlos, que se pasa, pero recordemos que estamos pasando como argumento el dis de Carlos, pero el dis del nuevo, acá hay un dis del nuevo empleado que está pasado como primer argumento, porque esto se creó un dis nuevo y este es el argumento, o sea que acá hay dos argumentos, el dis del nuevo que creo acá, que no se ve, y el dis este que es el argumento que se pasa para el constructor copia. O sea que en el nuevo ese que nosotros acabamos de crear, va a ser el dis de la función esta, empleado. Entonces, ese dis llama, o sea, llama a persona, pasándole como argumento también el dis de Carlos, ¿no es cierto? Acá está el dis, sigue estando, ahora está el dis nuevo, ¿no es cierto? Y segundo argumento va a ser el dis de Carlos, que se pasa para los constructores copia. En este caso, persona va a persona al constructor copia y le pasa como argumento el dis de Carlos y ahí está el dis primero que no se ve del objeto que creamos acá con el new. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ir acá a este código, el código de persona a persona, cuando le pasas el argumento, que este P sigue siendo todo por referencia, o sea que es el mismo objeto. Sabemos que a bajo nivel se hace con puntero, pero bueno, acá lo vemos sencillo, que es el mismo objeto. Y entonces copia el dis de Carlos era P, entonces el nombre de Carlos lo copia en el nombre del dis nuevo que acabo de crear con el new y llama a per constructor copia para que se sepa que se creó en el constructor de copia de personal, ¿no es cierto? Porque los otros tienen constructor copia y es constructor copia. O sea que esto lo que hizo fue crear un nuevo objeto clonado del anterior y por supuesto esta función clonar que hizo todo eso, devuelve el puntero al nuevo objeto, ¿no es cierto? Que creó copiado del otro, lo devuelve esta función clonar que acabamos de llamar y entonces esa función clonar lo que hace es guardar ese puntero en gente de 1, que supuestamente era un puntero. Este array tenía dos punteros, el 0 y el 1. Perdón, gente de 0 acá, Carlos clonar, o sea, este tenía gente de 0 y gente de 1, en gente de 0 guarda el puntero, porque son punteros a persona y esto devuelve un puntero, así que devuelve el nuevo, o sea que este gente de 0 es un nuevo objeto, copia del anterior, ¿no es cierto?, de Carlos. Y después cuando imprimamos gente de 0, vamos a ver qué tiene que decir Carlos, ¿no es cierto? Porque tiene que ser el mismo objeto. Y después se hace lo mismo, Pepito clonar, y en este caso después va a hacer una clonación del objeto Pepito, que era del tipo estudiante, y lo va a guardar en gente de 1, y después aplicamos el método gente de 1, y va a llamar, por supuesto, al de estudiante, en este caso va a llamar al de empleado, y va a mostrar el nombre de José y de Carlos, ¿no? Y después borra a todos. Vamos a ver si es así. Vemos acá que vamos a ver toda la secuencia. Primero, imprime empleado Carlos, porque es Carlos ver nombre. Acá en este caso, cuando se crea el objeto, ¿no es cierto?, de Carlos, o sea, primero imprime el nombre de Carlos, ver nombre, o sea que este era el primero que imprime es este Carlos, ¿no es cierto? Empleado Carlos, porque este era empleado y llama al constructor de empleado nombre, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, empleado Carlos. El segundo, Pepito ver nombre, es José, estudiante José, como Pepito era del tipo estudiante, va a llamar a José y imprime estudiante José porque es el ver nombre de estudiante, ¿no? Este estudiante, ver nombre, llama ahí. Después tenés, cuando clona, acá vemos que va primero a personal constructor copia, acá, Carlos clonar, va a personal constructor copia, acá a personal constructor copia vimos, y cuando lo devuelve, porque este personal viene esto se creó de Carlos, de empleado,
o sea, después de crear el de la persona e imprimir el personal constructor copia, también imprime empleado constructor copia. O sea que primero imprime el personal constructor copia cuando llama al constructor copia, donde copia todo, y acá después al volver imprime empleado constructor copia, que es lo que hace acá, ¿no? Personal constructor copia, que es donde realmente copia, y después empleado constructor copia, porque vuelve de haber hecho la copia acá, ¿no? Y por supuesto, como veníamos de acá, nosotros imprime esto. Y después lo mismo, ¿no? Primero persona constructor copia, estudiante constructor copia y José en el caso de estas otras dos. Y después hace delete de todo, de Pepito, de Carlos, de gente de cero. Y bueno, todos los que creó los va borrando, ¿no es cierto? Bueno, este es un ejercicio más ya complicado, hay que ir despacito. Así que vamos a mirarlo a bajo nivel. Tiene sus vueltas, no es tan sencillo. Una cosa que les aconsejo cuando vayan reverseando cosas complicadas y estén en un punto en el cual no saben si vamos a hacer macana o no, que acá vamos a estar muchas veces en puntos así, es que cuando empiezan a reversear y empiezan a cambiar cosas y ya hicieron un montón de trabajo y están en un punto dudoso de que no saben si esto puede romperse todo o no, entonces lo que hay que hacer es guardar un snapshot. Vemos acá que yo el Take Database Snapshot y guardamos un snapshot, ¿no es cierto? Y entonces eso me guardo en el snapshot de lo que reversé hasta ahora. Entonces después, si yo me mando alguna macana, puedo hacer con control Z, pero no voy a estar haciendo control Z, control Z si me tengo que volver a distintos estados. Y tengo acá el Database Snapshot Manager que me guarda los snapshots por hora que guardé. Vemos que este último lo guardé a esta hora y entonces puedo volver a distintos snapshots a momentos de mi reversing en cierto punto. Si acá estaba bien, vuelvo ahí o más atrás. Puedo tomar otro snapshot, volver, renombrarlo, según el momento que lo tomé, ¿no es cierto? Eso es bueno, sobre todo cuando estamos en puntos dudosos, ¿no? del reversing, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacerlo esto tranquilamente porque tiene su miga, ¿no es cierto? Ya van a ver. Vamos a llegar hasta acá con F4. Vamos a hacerlo con tranquilidad porque esto tiene su historia. Bueno, vemos como dijimos primero que nada que el objeto que se crea es de 28 bytes, el new, porque recordemos como dijimos que era 30 más 8, 26, y bueno, tiene que ser divisible por 8, por lo tanto le suma 2 para que sea 28. Por lo tanto, este es el nuevo objeto que se crea. Vemos acá que se crea un objeto que va a ser del tipo estudiante, porque después llama al constructor de estudiante. Así que este le vamos a poner puntero a estudiante. Vamos tranquilo, despacio, ¿no es cierto? Puntero, nuevo estudiante. Ahí está. Esto es un nuevo estudiante, no sé cómo se llama, qué sé yo. Yo sé que es un nuevo estudiante porque es del tipo estudiante. Bueno, entonces lo creó y ahora va a ir al constructor de estudiante al que le pasa una string, ¿no es cierto? Sería este, el de estudiante, el que le pasa una string, ¿no es cierto? Y sabemos que eso llama a persona pasándole la string, ¿no es cierto? Que recibimos, llama al constructor de persona, que es este, el constructor de persona, que copia al nombre de la string que le pasamos. Bueno, entonces vamos ahí, entramos, este es el dis, por supuesto, RSX es el dis, entramos ahí. Bueno, ahí tenemos RCX, ahí está el bad food, porque lo creamos en el heap, ¿no es cierto? Vamos a sincronizar con RCX, y acá vemos la zona, que acabamos de crear los 28 bytes, todo esto, acá están los 28 bytes, hasta acá, bueno, esto y hasta acá, ¿no es cierto? Sería, bueno, desde acá hasta acá. Eso serían los 28 bytes, ¿no es cierto? Los vamos a desincronizar para que vuelvan a quedar siempre fijo ahí. Bueno, y ahí tenemos el DIS, ¿no es cierto? Este sería el DIS de estudiante, ¿no es cierto? Este nuevo estudiante que creamos tiene su zona creada en la memoria, su alocación creada, y por supuesto ocupa 28 bytes, ¿no es cierto? Bueno, ahora volvemos a tomar la string José, que es la que se le pasa a RDX, y vemos que va a llamar al constructor de persona, que es lo que hacía acá, ¿no es cierto? Esto que hacía acá.
cuando crea un objeto del tipo empleado, estudiante, en este caso acá, estudiante, llama al constructor de persona, pasándole la string. ¿No es cierto? Por supuesto, el primer argumento que no se ve es el dis, ¿no es cierto? Que está acá. El primero es el dis, que se lo pasa por RCX, es esta dirección, que está acá, ¿no es cierto? La vemos acá, que termina en C0, ese es el dis. Se lo pasa por RCX y el segundo argumento RDX es el José, ¿no es cierto? Y entramos alegremente, como siempre. Total, para sufrir siempre hay tiempo. Y acá estamos en el constructor de persona. Estamos en el constructor de persona. Entonces vamos a usar el dis. El dis es el mismo, porque vemos que no cambia, pero lo vamos a usar como persona, ¿no es cierto? Y vemos que toma la bitable de persona, esta bitable que hay acá, esta bitable, que se ve feísimo, pero es esta bitable. Ahora después vamos a ver. Y la guarda en el contenido de este dis es persona, por lo tanto aprieto T y elijo persona. Persona bitable. O sea que ahora guardo la bitable de persona acá, ¿no? En el primer lugar, vemos que ahí está la bitable de persona. Y después le sumo 8, aprieto T acá, y elijo 8 y elijo persona. ¿Esta persona? No está persona, entonces vamos a local type y ponemos acá persona. Y sincronizamos todas estas estructuras para que, ¿ves? Los 6 tipos los importó y ahora ya me van a aparecer ahora cuando acá apriete T o apriete, elija una estructura. Entonces ahora sí, aprieto 8 y elijo persona y vemos que corresponde este offset, este es el inicio de la estructura y esto es más 8, por lo tanto esta dirección va a ser la dirección de persona-nombre. Y eso, esta dirección de persona-nombre, que está en RAX ahora, que es C8, o sea que va a empezar por acá, va a copiar ahí como destination, el source es el José, y ahí va a copiar José, ¿no es cierto? Ahí lo copió José en C8, ¿no es cierto? Que es la dirección de persona-nombre, del campo persona-nombre, ahí está, José, y el 00 final. Y después levanta el dis de persona y vuelve. O sea que esto en persona copiamos, como habíamos visto, dentro de persona se copiaba dentro del constructor de persona, cuando le pasamos una string, se copiaba este string copy al nombre, ¿no es cierto? El nombre que le pasamos. Bueno, volvemos. Y ahora vemos que levanta la bitable de estudiante, esta de estudiante, es distinta a la otra, ¿no es cierto? Vemos que esta RCX termina en A8, mientras que la otra terminaba en 70. Esto vemos acá, que esta es en A8, mientras que la otra está más arriba, es esta que está en 70. La bitable de persona está en 70 y esta está en A8, ¿cierto? Es la bitable de estudiante. Entonces va a copiar acá, aprieto T, y ahora estamos en el dis de estudiante, pero la dirección sigue siendo la misma, por supuesto. Sigue siendo esta C0, sigue siendo esto mismo. Y entonces voy a tomar estudiante, bitable. Entonces ahí en estudiante bitable copio el punterito nuevo. O sea que lo que hizo antes lo pisó con la bitable que había colocado acá, la pisa con el verdadero bitable del objeto que estamos creando, ¿no es cierto? Y devuelve, pero por supuesto, el D siempre se comparte. Lo que cambió fue el puntero a la bitable. Entonces volvemos acá y ya tenemos el nuevo estudiante puntero a nuevo estudiante, este sigue siendo puntero a nuevo estudiante 2, pongámosles el mismo, en la misma dirección, sigue siendo la misma, el mismo dis, podemos puntero de nuevo estudiante 2, lo guardamos ahí, sigue siendo el mismo C0, esto es lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto, se siguen copiando ahí, que se copia, y se termina de guardar en la variable Pepito. O sea que Pepito, ahora, ya hicimos esto, o sea que creamos la variable Pepito, que es un puntero al nuevo estudiante y tiene dentro José, ¿no es cierto? Este Pepito, ¿no es cierto? Que lo voy a guardar acá, vemos que es un puntero, este puntero, apunta a la zona esta donde está el puntero a la bitable, ¿no es cierto? Este C0, es esta misma zona, y
la string José. Si lo quiero ver acá también, puedo apretar la D y vemos que es la bitable y acá aprieto la A y es la string José, ¿no es cierto? Esto coincide con esto, ¿no? Este es el puntero a la bitable, ¿no es cierto? Y después viene la string José, que es esta que está acá, ¿no es cierto? En C8. En C0 el puntero y en C8 la string. Bueno, sigamos con paciencia. Bueno, ahora va a crear el segundo objeto, también de 28. Recordemos que todos, en este caso los tres objetos del tipo estudiante, persona y empleado son todos iguales del tipo 28 en este caso. Y entonces crea el nuevo objeto y este nuevo objeto va a ser del tipo empleado, porque vemos que después llama al constructor de empleado. Entonces ponemos puntero a nuevo empleado. Puntero a nuevo empleado. Levanta el puntero a nuevo empleado y hace lo mismo que antes, lo único que ahora va a ser el dis de empleado, ¿no es cierto? Ahora vamos a venir acá, va a ser el dis de empleado y va a hacer lo mismo, va a llamar a persona, ahí va a copiar adentro de ese RCX, que ahora lo vamos a poner acá, RCX. Vemos que acá está el valfood, pero cuando pasemos por encima va a copiar el puntero no lo voy a trasear de vuelta, el puntero a la bitable de persona y la string correspondiente Carlos, ¿no es cierto? Que empieza, por supuesto, 8 más adelante. Y después viene acá y dentro de empleado, el dis es empleado, en la bitable pisa la bitable que había copiado. Bueno, acá no me quedó ahora. Vamos a sincronizar de vuelta. Se me desincronizó. Ahí está. Vamos a sacarle el sincronismo. Entonces ahora va a pisar la bitable, que era la bitable personal, que ahí terminaba en 70, con esta, que por supuesto no es esa misma dirección. Entonces, ahora copió acá el puntero de la bitable de empleado, que está en 88, ¿no es cierto? Bueno, ya armamos el nuevo objetito, tenemos los dos, el de empleado y el de estudiante, los dos objetitos que habíamos creado en el código, acá, en este código. Y ahora, bueno, esto por supuesto a bajo nivel, esto es simplemente una declaración de una variable, pero no crea ningún objeto hasta que no lo haga. Y ahora va a llamar a Carlos Bernombre y a Pepito Bernombre. Entonces vamos a venir acá viene la parte que murió el muchachito, generalmente, sobre todo cuando hay muchas funciones en la bitable. Vamos a tratar de hacerlo con tranquilidad. Bueno, entonces este es el mismo puntero a nuevo empleado, lo copia acá y lo copia en Carlos, ¿no es cierto? O sea, acá ahora en Carlos tenemos el puntero al otro objeto, que es este, que acá tiene el puntero a la bitable de empleado y acá tiene el string apretó a Carlos. Bueno, o sea que hasta acá todo lindo. Ahora venimos la parte que murió el muchachito, que es la más difícil, pero bueno, con paciencia y saliva esto puede funcionar. Como son pocas las funciones, uno puede tranquilamente saber que esto, por supuesto, yo acá estoy levantando Carlos, ¿no es cierto? El objeto Carlos, y este es el dis, y el primer lugar del dis, por supuesto, es la bitable, ¿no es cierto? Este Carlos era el objeto del tipo empleado, o sea que si yo acá aprieto T, empleado, estoy levantando la bitable, y al levantar la bitable y llamar al contenido de la bitable, estoy llamando al primer lugar de la bitable, ¿no es cierto? Porque la bitable apunta a una tabla y RAX, el contenido de RAX es el primer lugar de la tabla. O sea que acá vuelve a llamar a Carlos para pasarlo como dis. Por supuesto, está llamando una función que es un método, tiene que en RCX pasar el dis, en este caso es el dis de Carlos. Y acá va a llamar a una función de la bitable que si yo voy a ver la bitable de empleado, me voy a dar cuenta que es la primera, ¿no es cierto? Puedo ir acá donde estaba el constructor, ir acá a empleado bitable y veo que la primera es ver nombre, o sea que va a llamar a ver nombre. Puedo venir acá y sé dónde va, ¿no es cierto? Aunque si son 100 funciones y está por el medio, es un offset más 500 o son 1000 funciones, no es tan sencillo estar buscando así. Y se hacen otras cosas, ¿no es cierto? Que ahora vamos a intentar. A veces esto no es tan sencillo, no sale de primera, aclaro. Bueno, antes que nada vamos a arreglar esto porque esto no me gusta. Vamos a apretar D y vamos a poner acá
esto vemos que está emp, la string emp que estaba acá. Acá tenemos un punterito que es empleado clonar, y acá tenemos este punterito que se me desarmó. Ahí está, empleado con nombre, empleado clonar. Esas son las dos funciones de la tabla de empleado. Y después acá está la string emp que está acá abajo, que no está por supuesto en la bitable. La bitable son solo punteros a funciones. Estas cosas están fuera de la bitable. O sea que la bitable es esto, ¿no es cierto? Bueno, y acá también hay otro. Si yo desarmo esto, vemos que acá está la string est, aprieto A, y acá tengo los dos punteritos, este y este, ¿no? Entonces aprieto acá, aprieto la D, y tengo el primero, y aprieto acá la D, y tengo el segundo. O sea que este también tiene dos. O sea que las bitable tienen dos punteros, ¿no es cierto? Vemos acá de dos. Bueno, entonces, el problema, bueno, acá dice que tiene tres, pero de cualquier manera son dos. Uno, dos. Acá no hay más. Esto dice tres, tiene una, dos. Toma esto como, lo está tomando mal, como si fuera como si fuera un punterito más de la bitable, la cual es incorrecto. O sea, la bitable tiene dos. Bueno, esto proviene de la definición de los símbolos, ¿no es cierto? Que los símbolos lo lee IDA y sabe que esto está definido como una función, como una función que en este caso es la definición de las bitable, ¿no es cierto? Entonces son funciones, vemos que son funciones, acá dice que hay tres funciones bitable que son punteros Fascol y todo eso. Eso ya viene de los símbolos. Pero el problema que hay acá, hay unos cuantos problemas. O sea, yo puedo crear una estructura, apretarle acá donde está el local types, venir acá, apretar insert, ponerle lo que quiera, bittable de lo que sea, de empleado, pongámosle, y crear una bittable, vamos a buscarla, bittable de empleado. Vemos, si no se mueve hay que hacer show select only, y entonces tenemos acá una bitable de empleado vacía, y puedo crear dos punteros acá que tiene dos punteritos, fill 0, y después vengo acá, aprieto D y creo otro. O sea, creo con la D, voy apretando y después voy al final y aprieto otro. Y creé dos punteros y después le pongo el nombre de las dos funciones que están ahí, y si hay 100 tengo que hacerlo uno por una mano, es medio terrible, así que la vamos a borrar. Esa es una forma, ¿no es cierto? La otra, que es más automática, tiene algunos problemitas, pero es más automática. O sea, si son 100, obviamente crear a mano todos los 100 no está tan bueno. La otra es, si yo agarro, por ejemplo, primero tengo que estos símbolos que tengo acá, o sea, el método es así, yo marcaría las dos funciones estas, marcaría, ¿no es cierto? Ahí, que son estas, ¿no? Nombre y clonar, los puedo separar para que quede más lindo, ¿no? Ahí, así mejor. Ahí está. Nombre y clonar, esta es la de persona. Entonces, por ejemplo, ahora cuál estábamos nosotros en el de, y vamos a llamar al de empleado, ¿no? Vamos a llamar al de empleado. Vamos a ir de vuelta acá a donde estábamos, al de empleado. Acá la bitable de empleado. Bueno, y es esta, ¿no? Entonces, lo ideal sería que yo marque acá, así, la bitable, no sé si son 100, marcar 100, 200, 300, y hacer clic derecho, Create Extract from Selection, y debería funcionar. Debería, pero no funciona. Vemos que tira error. Bueno, eso pasa porque lo que está complicando acá son estos símbolos que están acá, que vienen o sea, este símbolo que viene acá me está diciendo que son tres, una raíz de 3 y hay 2 nada más. Entonces esto no estaría ayudando, y hace que IDA trate de hacerlo. No le da el alineamiento, no le da bien. Entonces lo que hacemos es ponernos acá, apretar la Y, que es la de set type, forzarlo, porque si no, no va a salir en el menú, creo. Esta va. Set type no aparece, pero apretando la Y, que es set type, pero digamos, con el shortcut. Entonces lo borramos, y lo borramos en la definición. Bueno, entonces ya no tenemos esa definición. Ojo,
Nosotros ahora vamos a hacer un struct for selection de 2 y tenemos que corregir la primera siempre que sale mal. Uno dice, bueno, de 2 corrijo la primera, no ahorré mucho, no ahorraste mucho porque son 2, pero si son 100, crear marcar toda la zona de 100 y crear una estructura con 100 nombres y corregir solamente la primera, que es un bug que ya le dije yo a Ida, ya lo reporté, y dijeron que lo iban a arreglar algún día, pero todavía no lo arreglaron. Entonces es muy útil, ¿no es cierto?, hacerlo con una VTable grande. Entonces yo marco la VTable de vuelta y ahora no me debería dar error porque le saqué la definición esa que hay ahí, pongo create struct for selection. Vemos que ahí algo creó, no tiró error. Vamos a sacar esto que estaba acá. Vamos a poner, siempre cuando crea le pone el nombre struct. Vemos que acá hay una estructura, a ver si es esto. Vemos acá, siempre cuando creas una estructura from selection siempre le pones struct-algo. Y acá está, lo que creó, vemos que creó una cosa con los nombres mangleados. Bueno, vamos a ver que en todas las funciones tenemos el nombre correcto mangleado de la función. Si tenemos 100, vamos a tener 100, menos en la primera. La primera siempre, ya les dije este bug 1000 veces a los de IDA que lo arreglen, pero no me dan bola. Este siempre apunta al principio de la estructura. O sea, está bien que la primera función y la primera función de la tabla también coincide con el principio de la estructura, pero te lleva al principio de la estructura, no a la primera función. O sea, ahí tiene que estar el puntero a la primera función, donde va, no al principio de la VTable. Bueno, entonces lo que hacemos, vamos a arreglarlo, vamos a ir donde estaba el código de la acá y vemos que la primera era empleado ver nombre. Todas las demás van a estar bien. Está empleado ver nombre. Vamos a ir ahí y vamos a ir a rename y vamos a copiar el nombre mangleado, así como está. Y después vamos a volver a local types y le vamos a poner el nombre mangleado acá. Queda feo, pero funciona. Y acá le vamos a renombrar a rename, le vamos a poner vtable de empleado. O sea que la VTable de empleado va a tener todos los nombres mangleados correctos, salvo este primero que siempre sale mal, pero bueno, lo arreglamos y listo. Si son 100, prefiero arreglar uno y no copiar uno por uno, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora yo estoy ahí, ¿no es cierto? Estoy ahí voy a saltar, ¿no es cierto? Acá, y digo, bueno, este puede ser RAX, RAX más 500, RAX más 1000, no sé qué, en este caso es la primera, solamente aprieto T o sea, esto recordemos que era empleado, control F, empleado, vtable, ¿no es cierto? Y ahora, o sea, acá ya la estructura es la vtable, ¿no es cierto? Porque esto es el puntero a la vtable, o sea que acá, para saber a dónde voy a saltar, tengo que elegir la estructura vtable, y entonces elijo vtable de empleado, y vemos que va a haber nombre de empleado. ¿No es cierto? Uno dice, bueno, ¿y para qué me sirve si hago doble clic y me lleva a la estructura? Bueno, igual hay un truquito, todo tiene su truco. Si yo pongo el mouse acá y aprieto G y hago OK, me lleva ahí. ¿No es cierto? Bueno, pequeño truco con los años, ¿no? O sea, no esto te lleva a la estructura, ¿no? Al campo de la estructura de la vtable, acá, te lleva ahí. Pero si querés ir a esta función que se llama de esta forma, entonces apretás G y ahí te sale la dirección, resuelve este nombre porque está mangleado. Si vos pones cualquier otro nombre no lo va a resolver, por eso tiene que estar mangleado. Y apretás OK y te lleva. Bueno, una vez que ya sabemos eso, ya sabemos a dónde vamos, apretamos G y sabemos que vamos a ir ahí, podemos ir ahora a arreglar el colí, ¿no es cierto? Vamos a ir ahí a plugin, change the collie address para que quede bien y le ponemos 0x, ¿no es cierto? Bueno, esto no. 0, ponemos bien el nombre acá, 0x en la dirección. Y entonces ahora sí, sale de acá y de ahí vamos directo sin apretar G. O sea, ya lo arreglamos, ¿no es cierto? Acá tenemos que apretar G, si está bien mangleado nos va a llevar, y acá directamente le damos doble clic y ya tenemos la referencia como corresponde. O sea que vamos a empleado ver nombre. Este RCX es Carlos, ¿no es cierto? Recordemos que RCX tenía el puntero a este RCX, este punterito, tiene el primer keyword es el puntero a la vtable y después la string Carlos, que apretamos la A, ¿no es cierto? Este es el dis de Carlos. Bueno, entonces ya vamos a ir a ver nombre, apretamos ahí, vamos a ver nombre, vemos que
levanta el dis de empleado, apretamos la T y elegimos empleado. Si no está, los tenemos que importar, ¿no es cierto? En local types, ponemos acá empleado y los importamos todos. Sincronize tu IDB y va a decir que importó dos nuevos tipos que no estaban. Y ahora sí, apretamos la T y va a aparecer empleado. ¿Dónde estamos? Acá empleado y 8 el offset porque es lo que le suma y vemos que en este caso esto va a ser la dirección del dis más empleado nombre, con lo cual RX va a tener el puntero. Ahora, acá si le ponemos sincronizar con RX va a sincronizar con el puntero al nombre, ¿no es cierto? Acá no se ve, pero lo corremos un poquitito. Ahí está, el puntero al nombre. Este es el puntero al dis, es acá en 500 justo. Y 508 es el puntero al nombre. Bueno, entonces va a imprimir eso, el puntero al nombre. Primero le imprime emp, ¿cierto? Que ya lo habíamos arreglado. Este emp estaba ahí metido y lo habíamos arreglado porque estaba metido entre las vtables y esto hace que se confunda el IDA y diga que es otra puntero a una string y en realidad no lo es. Por eso decía que había que la vtable tenía tres. Tomaba esto como si fuera una vtable rara, pero no. Entonces esto no pertenece a la vtable y es una string que está ahí. Ya la arreglé con A. Bueno, y entonces este es el nombre. Y imprime el nombre, por supuesto, como siempre. Ya tenemos impreso emp Carlos. Bueno, ya vimos la primera parte. Ahora va a levantar Pepito, pero Pepito es del tipo, ¿dónde estamos? Pepito, acá está. Pepito era del tipo estudiante, ¿no es cierto? José era este que se creaba la variable acabar 60 y se capeaba Pepito, por lo tanto ahora necesitamos usar otra vtable, no la misma de empleados, sino crear una para Pepito. Esto parece, qué tontería, que son dos cada una y hacerlo así, pero pensá que pueden ser 1000. Me han tocado vtable de 1000 funciones y si no haces esto, estás 10 días con cada uno. Entonces vamos a crear una vtable de Pepito, que es del tipo estudiante, ya tenemos la de empleado, ahora vamos a la de estudiante. Vamos a donde se creó estudiante, vamos ahí al puntero de la vtable y tenemos ahí la vtable de estudiante. Vemos que tiene, acá en este caso vemos que dice que son tres cosas, este es el primero, este es el segundo y esta basura que está acá que es el tercero, que vamos a romper todo acá. Vamos a volver a poner los punteros separados y este lo ponemos como A. Y ahora tenemos que sacarle la definición de los símbolos con Y, sacársela. Y ahora sí, vamos a copiar este para que ya lo tenemos, porque sabemos que lo tenemos que es el primero. Bueno, le podemos copiar acá el nombre como corresponde, mangleado, así, rename, ya sabemos que lo tenemos que hacer. Tenemos el nombre mangleado, lo tenemos que corregir, estudiante ver nombre. Y entonces ahora venimos acá y hacemos create struct from selection y vemos que ahí nos creó otra struct que ahora no se va a ver acá porque está filtrado por esto. Esta otra, bueno, hay que hacer show selection only y ahí está, ¿no? Struct estudiante, esta sería la vtable de estudiante, le podemos renombrar. Vtable de estudiante. Me equivoqué. Esto era. Rename. Perdón. Vtable de estudiante. No me la quiere cambiar. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, vamos a arreglar primero esto, que lo vamos a renombrar el rename y le vamos a poner ver nombre estudiante, con lo cual ya tenemos los dos nombres, y esta estructura la vamos a renombrar y le vamos a sacar el nombre no me deja, pero ya lo vamos a hacer, renombrar, y le vamos a poner vtable estudiante. Y desaparece porque estaba filtrado por struct. Entonces le ponemos vtable estudiante. Ahí está. Entonces ya tenemos la vtable de estudiante con los nombres mangleados y son 100, son 100.
Y ahora ya vamos a ir a donde estábamos por saltar. Qué trabajo que es qué trabajo que es el del reversing, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Y vamos a saltar. Ahí levanta este pepito del tipo estudiante, del objeto del tipo estudiante. Entonces este es el dis estudiante, vtable. Y ahora acá va a elegir qué función va a saltar de la vtable de estudiante. Entonces apretamos T y elegimos la vtable de estudiante. Vemos que estudiante vtable ver nombre. No, perdón. Vtable de estudiante. Vemos que vtable de estudiante ver nombre. Ahí está. Entonces ahora ya sabemos que es ver nombre, estudiante ver nombre. Entonces volvemos a esa función. Y vamos a ponerle la dirección de esa función para hacer el calling, que es esta función, estudiante ver nombre, le ponemos esta dirección y volvemos acá. Y entonces en ese call que teníamos acá, vamos a ponerle, o sea, acá podríamos haber hecho acá G, ¿no es cierto? Directamente copiarlo de acá. Bueno, a veces me olvido. Y ahí tenemos la dirección, ¿no es cierto? También, estudiante ver nombre, no era necesario ir a buscarlo por otro lado. Pero bueno, uno está cansado de la mañana y a veces se manda cualquier cosa. Y entonces ahora vamos a Edit, Plugins, Change the Call Address, ponemos la dirección, sacamos el texto, que no va. Y ahora sí, tenemos acá ya para ir directamente y tenemos la referencia, ¿no?, del call. Entonces ahora sí, vamos a estudiante, ver nombre. Y el dis, por supuesto, es Pepito, en este caso, porque Pepito es estudiante. Y en este caso también va a ver el nombre. Este es el dis de estudiante, este es +8, estudiante +8. Hay que recordar que en este caso no es vtable, sino el dis de estudiante, que no está porque ese no lo importamos. Vamos acá a local types, ponemos estudiante, importamos todos estos. Sincronice tu IDB, importamos esto. Y ya los tenemos ahora, y entonces ahora apretamos la T y elegimos estudiante acá y vemos que el offset 8, y entonces eso sí, va a ser la dirección más el nombre del estudiante, X va a apuntar a José, ¿no es cierto? Ahí está José. Y ahora imprime José, imprime el otro, este que también estaba camuflado ahí dentro de la tabla, que lo arreglé, y ya imprimimos el segundo. Bueno, ya hicimos una parte. Ahora viene la parte que murió el muchachito. Carlos y José. Bueno, ahora vienen las llamadas a las otras funciones, ¿no es cierto? Tenemos Carlos, recordemos que Carlos era del tipo empleado, pero la vtable ya la tenemos, por lo tanto, acá, este es del tipo empleado, ya sabemos que empleado, control empleado, está levantando la vtable, y ahora va a llamar a la segunda función de la vtable, array que +8, o sea que como ya tengo hecha la vtable, esto puede repetirse en un programa que estemos trabajando millones de veces con millones de funciones, por eso hay que hacerla la vtable como estructura, porque si no cada vez tenés que ir a buscar, y una vez que ya la tenés hecha, apretás la T y ya sabes, ¿no es cierto? En este caso, vamos a vtable de empleado. O sea, parece que estoy haciendo trabajo de más, pero cuando uno está haciendo cosas que son grandísimas, tiene que hacerlo una vez la vtable y después ya con T lo solucionas todo. Bueno, entonces apretamos G para ver a dónde va a ir, que es acá, lo copiamos. Y entonces elegimos el coli. Plugins, change the coli address, 0x, saquémosle el text siempre. Ahí está. Y entonces ya sabemos dónde vamos a ir, empleado clonar, vamos a ir a empleado clonar. Bueno, entonces ahora vamos a ir a empleado clonar con el dis de Carlos, ¿no es cierto? Recordamos que estamos acá. Carlos clonar, o sea que esto va a llamar a la función virtual clonar, que es la que está llamando, la que corresponde a empleado, o sea, empleado clonar. Sería empleado, está clonar, ¿no es cierto? Este empleado clonar. Y entonces entramos ahí, este es el dis de empleado, ¿no es cierto? Vemos que va a crear un nuevo objeto de 28. Y vemos que va a ser del tipo empleado, o sea, va a crear un nuevo empleado porque va a llamar al constructor de empleado, o sea, que acá le ponemos nuevo empleado.
puntero a nuevo empleado. Bueno, acá puse empleado. Ahí está. Puntero a nuevo empleado y ahora va a crear un nuevo empleado, igual como lo creó las veces anteriores. Este nuevo empleado, pero el constructor, vemos que el constructor del nuevo empleado no es el constructor que teníamos antes, que le pasábamos una string, ¿no es cierto? Sino el constructor copia, en el cual le pasamos una referencia del objeto ¿no? Sería una referencia del dis, este es, ¿no es cierto? Porque el primer argumento es el dis de este nuevo que cree, y el otro es el dis que tenía, de que venía este, ¿no? Que es el de acá, tenía Carlos, es el dis de Carlos, ¿no es cierto? O sea que este es el dis de Carlos, se pasa como argumento, y el dis verdadero que estamos llamando acá, esta función, es el dis del nuevo empleado que cree, que es este que no se ve acá. Entonces no tenemos que confundirnos porque hay dos dis, ¿no es cierto? El dis del nuevo empleado va a ser el nuevo dis, y este dis va a ser el dis de Carlos. O sea que ahora RDX, este es el dis de Carlos, podemos ponerle acá, ¿no? Dis de Carlos, y este es el dis actual, el nuevo, ¿no? Entonces levanta el dis de Carlos, levanta el dis actual del nuevo objeto y llama a persona también pasándolo como referencia, ¿no es cierto? Recordemos que referencia es pasarlo como puntero, ¿no? Sabemos que acá toma la dirección que pasamos y lo guarda acá, ¿no? En el dis de Carlos. O sea, pasarlo como referencia es pasarlo a una variable puntero y le pasa la dirección. Lo mismo acá. Entonces ahora tenemos lo mismo, el dis y el dis de Carlos. Recordemos que estamos en el empleado, en el constructor del copia de empleado, acá, en el constructor copia de empleado, constructor copia, y esto lo que hace es llamar al constructor copia de persona, que persona con un objeto que no es una string, llama al constructor copia de persona con la referencia, y lo que hace este constructor copia de persona es copiar el nombre del dis del dis de Carlos al dis nuevo, ¿no es cierto? Que eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahora llama al constructor de persona, RDX es el dis de Carlos, este sigue siendo el dis de Carlos, ponemos dis de Carlos, para no perdernos, y el otro es el dis actual, ¿no? Que está creando, ¿no es cierto? Este RCX es el dis actual, o sea que acá, si ponemos sincronize with RCX, es un objeto nuevo, vemos que no tiene nada, porque es el nuevo que se acaba de crear, y Carlos ya está, por supuesto, creado, ¿no es cierto? Este dis de Carlos, si lo miro acá arriba, vamos a ver que tiene, por supuesto, el puntero a la bitable, y acá, por supuesto, el dis de Carlos está creado, y esto lo que va a hacer es copiar. Entonces, lo que hace, bueno, aparte es un constructor, obviamente es un constructor copia, por lo tanto, primero que nada tiene que arreglar el tema de la bitable. Entonces, como es el objeto persona, levanta la bitable y la copia en el primer lugar del objeto persona, ¿cierto? En este caso el dis, persona, bitable, o sea que acá en el primer lugar del nuevo objeto porque este corresponde al dis nuevo, ahí copia el nuevo objeto persona, y ahora le suma a Carlos, le suma, que también es del tipo persona, le suma 8, este es del tipo persona, y va a tomar el nombre de Carlos, este RAX apunta al nombre de Carlos, este RAX ahí apunta a Carlos, y ahora lo que va a hacer es, el destination va a ser el destination del dis, ¿no es cierto? O sea que ahora este va a ser también el nombre de persona, nombre, o sea que ahora va a copiar el nombre de Carlos al nombre, donde está vacío acá la variable persona del nuevo dis, y ahí copió el Carlos, lo copió en el nuevo. O sea que hizo una copia. Lo que hizo fue crear un nuevo dis, un nuevo objeto, y le copió la bitable de persona, porque hasta ahora es de persona, y le copió la string, ¿no es cierto? Y entonces copia la string personal constructor copia, ¿no? O sea que copia la copió dentro de personal. Y después cuando vuelve, al volver del constructor de persona, como este era un empleado, ahora lo que hace es pisar la variable, pisar el primer campo, el primer miembro,
con la VTable de empleado, y ahí vemos que ahora tiene la VTable de empleado, y ahora imprime empleado constructor copia. O sea que primero lo hizo copiar, el constructor lo hace copiar dentro de persona, copia el string, pero aparte como es un constructor también copia la VTable, y después cuando sale copia la VTable de empleado para pisar, porque al final termina, es un objeto de empleado, ¿no es cierto? Y sale. Bueno, o sea que esto obviamente tenía que tener la string, o sea, la VTable tenía que terminar teniendo acá en el primer lugar, el primer miembro tenía que ser la VTable de empleado, porque es un objeto que se creó como empleado, a pesar de que se creó con el constructor copia de empleado y a pesar que de ahí le llamó al constructor copia de persona, termina creándolo, pero al final es del tipo empleado, por lo tanto al final tiene que pisar con la VTable de empleado. Y acá este sería el nuevo empleado. Sería un nuevo empleado. Bueno, ya había un nuevo empleado, le ponemos nuevo empleado 2. Porque ya había un nuevo empleado, le ponemos nuevo empleado 2. Y entonces creó el nuevo empleado. Esto lo que hicimos acá fue hacer todo esto, ¿no? O sea, clonar, hacer este Pepito clonar, perdón, este Carlos clonar y lo va a guardar en esa array gente de cero, va a guardar el disk que acaba de crear de toda esta clonación, que es un nuevo objeto que acaba de crear, lo va a guardar en gente de cero, y ahí entonces vemos que lo va a devolver, este puntero nuevo empleado, lo devuelve el puntero nuevo empleado, y ya está creado, ¿no es cierto?, un nuevo objeto, ¿no es cierto? Y vemos que lo guarda acá en gente de cero, ¿no es cierto? Porque es 8 por 0, 0, como es un array, recordemos que los arrays este gente era un array, entonces para guardarlo en gente de cero, manipula el RCX, que es digamos, el índice, 8 por 0, 0, por lo tanto lo guarda en gente, acá en 0 está el puntero al nuevo, a la copia, ¿no es cierto? Que es la copia este tiene el puntero a empleado, y acá tiene el array Carlos, ¿no es cierto? O sea que copió, lo guardó en el primer lugar del array gente. Y después lo vuelve a levantar, array X, ¿no es cierto? Lo vuelve a levantar. Ahí estamos, lo levanta de vuelta. Y vamos a ver que va a llamar ahora de este nuevo objeto que creó, Carlos clonar, este gente de cero va a llamar a ver nombre. Y este Carlos, recordemos que es también de tipo empleado, por lo tanto, ahora ya no tengo que hacer mucha cuenta. Aprieto la T acá y elijo VTable de empleado. Porque recordemos que esto gente era del tipo empleado, y entonces este RAX vemos que sale de gente, entonces este es el dis de gente, y aprieto T y elijo empleado, empleado VTable, y entonces RAX tiene el empleado VTable, perdón, no, esto, así no, esto no es así, este RAX que va a llamar pertenece a, sí, está bien, era gente. Este era gente, era empleado, y este RAX se usa acá, perdón, está bien, empleado VTable. Y entonces acá esta es la VTable y elijo la VTable de empleado. Me confundí. VTable de empleado. Y entonces, uy, me confundí. Aprieto VTable de empleado, de vuelta, apreté mal. VTable de empleado, y vemos que es per nombre de empleado, ¿no es cierto? O sea que ahora va a ir a ver nombre de empleado. Puedo apretar la G y sacar la dirección. Y, por supuesto, puedo ir a arreglar el colí, acá donde dice plugins. Acá sacamos todo esto y le ponemos el 0x adelante. Y entonces ahora ya sé que va a ir a ver nombre de empleado y vamos a mostrar el nombre de empleado. No es necesario ser muy... Vemos que eso lo va a mostrar ahí, el ver nombre de empleado Carlos, es lo que hizo. Llamó a la función, digamos, ver nombre de empleado, por eso tiene el emp delante. Recordemos que cada función tenía emp, si correspondía al ver nombre de empleado. Después levanta Pepito. Pepito era del tipo... Pepito era del tipo estudiante, que era José, la string que tenía dentro. Y entonces tengo que acá, entonces estoy levantando el dis de estudiante, y entonces aprieto T, elijo estudiante.
estudiante vtable, y entonces ahora aprieto la T de vtable estudiante. Vemos que acá hay una estructura estudiante vtable clonar, no sé si la hice yo o estaba, pero yo estoy acostumbrado a hacerlas a mano y yo las hago todas a mano porque no confío mucho en estas cosas muy automáticas que hace IDA, a veces las hace, a veces no las hace. Esto normalmente lo debe hacer porque tiene los símbolos, pero cuando no lo tiene los símbolos no lo hace, por lo tanto hay que aprender a hacerlo a mano. Entonces, vamos a elegir vtable de estudiante y entonces vemos que es clonar. Aprieto la G, elijo el 0x acá adelante. Y entonces elijo el Coli Address, acá plugin, change the Coli Address, y lo pongo ahí. Y ahora ya está, voy a estudiante clonar. Bueno, y ahora igual que antes va a clonar, va a ser un nuevo objeto clonado de Pepito, eso, y lo va a devolver y lo va a guardar en gente de 8 por 1, 8, sería en el segundo lugar del array de gente, ¿no es cierto? No lo voy a repetir todo. Este RAX ahora vemos que, si lo muestro acá, vemos que tiene la dirección de estudiante vtable y José, ¿no es cierto? Porque es un clon del otro. Y entonces multiplico por 8, 8 por 1, 8, entonces lo va a guardar en gente. Tiene ahora, acá tiene el primer campo del array y este es el segundo. O sea, el primero iba a este, el de Carlos, y el segundo iba a este, que es el de José, ¿no es cierto? Aprieto la A, José. Bueno, creé los dos clones, ¿no es cierto? Y ahora vemos que va a levantar gente, ¿no es cierto? Va a levantar gente, pero va a levantar gente el segundo del array, porque multiplica por 8, 8 por 1, 8, o sea que va a levantar el segundo. Y el segundo del array de gente, recordemos que era Pepito. Y entonces ahora acá lo que va a mostrar es eh, este gente de acá, cuando lo guardó, era estudiante, ¿no es cierto? Entonces apretamos estudiante, control F, estudiante, estudiante vtable, y acá apretamos vtable de estudiante. Y acá ahora aprieto la G, saco la dirección, hago el coli, plugin 0x y esto, pongo acá. Entonces ahora ya tengo estudiante ver nombre, vemos que ahí va. Y entonces ahora va a mostrar el nombre de ese estudiante, que ahora es José, estudiante José. Por supuesto va a estudiante ver nombre, y estudiante ver nombre imprime, por supuesto, esto, ¿no es cierto? Que tiene acá y el nombre. Y después va a borrar todo, ¿no? Entonces Pepito lo guarda acá en block y este block lo borra, o sea que este Pepito que está en RAX, vemos acá, este es Pepito, entonces ahora vamos a desincronizarlo para que se vea, lo borra y vemos que borra todo y después guarda estos valores en las variables que usaba para Pepito. Ahora levanta a Carlos, vemos que lo guarda en esta variable 40 y después la vuelve a levantar. Y ahora está en RCX, o sea que sincroniza el with RCX. Y acá está la otra que va a borrar. Entonces lo desincronizamos para que se vea, hace delete, lo borra. Y bueno, y así va borrando todo, ¿no? Va borrando el gente de 0, vemos que 8 por 0, 0. En RAX está el primer copia. Entonces ahora lo levantan RCX y acá ponemos sincronize with RCX. Y esta es la copia. Y entonces ahora lo desincronizamos y borra. Y después el 1, 8 por 1, 8, el segundo de gente, del array de gente, y lo borra, ya te lo voy a mostrar. Bueno, creo que trabajé bastante hoy. Trabajé más que en mi trabajo casi. Bueno, no tanto, no, en mi trabajo trabajo mucho también. Bueno, o sea, yo les enseñé cómo hacerlo a mano y vemos que en las estructuras, en local type, hay una vtable que dice pt, o sea, si uno lo busca en local types, acá, vemos que voy a poner control F, empleado. Vemos que hay un empleado vtable, ¿no es cierto?
esta bitable empleado, que ya estaba así hecha, todo linda, porque la sacó de los símbolos y que está acá, ¿no es cierto? Que se podía haber usado perfectamente, el que quiere lo usa, pero recuerden que los símbolos no siempre lo vamos a tener, por lo tanto, les estoy enseñando cómo hacerlo uno y cómo hacerlo a mano. No siempre vamos a traer los símbolos que nos ayuden y que nos digan cuál es la estructura de la bitable. Entonces, conviene aprenderlo a mano, hacerlo, para no depender siempre de los símbolos, ¿no es cierto? Esta es la forma de hacerlo que siempre va a funcionar. Bueno, espero que les sirva y que por lo menos alguien, no sé, tanto esfuerzo que estamos haciendo, a alguien le sirva realmente. Bueno, nos vemos. Chao.